Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende, por supuesto, como siempre digo, en el momento en que usted vaya a recibir estos videos estudios. Aquí estamos escuchando un poco de este hermoso himno, ¿no? El título de este himno es Castillo Fuerte, ¿no? Fue escrito en el año 1520 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, por el conocidísimo Martín Lutero. Es un himno muy teológico que da mucho ánimo y justamente creo yo que es un himno que nos va a identificar, ¿no? La página de Facebook donde estoy transmitiendo en vivo justamente se llama Castillo Fuerte, ¿no? Y es en honor justamente a este himno, ¿no? Un himno que personalmente, y sé que muchos otros teólogos dicen, es un himno de guerra. Hermanos queridos, continuando nosotros con esta serie de videos estudios que estamos realizando en cuanto a lo que es los falsos maestros, las falsas enseñanzas, hoy vamos a tocar un tema que no es nuevo, ¿no? Pero se está viendo con más frecuencia el actuar, el manejar justamente de estas personas que están motivadas por otro espíritu y no es el espíritu de Dios, ¿no? Y se puede ver lamentablemente a muchos hermanitos sinceros en la fe que están siendo arrastrados por esta corriente. Y también vamos a tocar, pero muy suavemente, como para dejar quizás el hilo suelto para un próximo video estudio, que lo que vamos a ver hoy está muy relacionado con lo que va a ser el gobierno del anticristo, ¿no? Justamente vamos a hablar un poquito de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo dentro de las religiones actuales, esto viene ya de hace un tiempo para acá, se viene suscitando, vemos nosotros en la iglesia de los católicos, apostólicos, romanos, ¿no? Cómo ellos se reúnen, diferentes tipos de religiones e incluso se han podido llegar a observar a algunos pseudos cristianos reunidos con el Papa, ¿no? Entre ellos tenemos videos que los pueden buscar en las redes sociales, como de Dante Gebel, bueno, se me van los nombres en estos momentos, pero hay muchos que usted puede encontrar que están justamente haciendo esa alianza, ¿no? Es una alianza. Lógicamente se puede entender el trabajo que están haciendo estos católicos apostólicos romanos. Me refiero a la cúpula, ¿no? Al gobierno en general, como empezamos desde el Papa hacia abajo. No estamos hablando de los feligreses, que muchos de ellos incluso desconocen todo este tipo de estudios que vamos a realizar en estos momentos, ¿no? Pero la cúpula papal y todos aquellos que están siguiendo en ese orden jerárquico, podemos ver cómo ellos sí están operando abiertamente, proclaman justamente el ecumenismo, ¿no? Ellos necesitan unir, ¿no? Uno de los lemas que tienen estos católicos o la cúpula de los católicos apostólicos romanos, es decir, por ejemplo, la unidad en la diversidad, ¿no? Y claro, actualmente esto suena muy llamativo, ¿no? Es algo como realmente muy moderno, es algo realmente como muy evolutivo para la sociedad, ¿no? Unidad en la diversidad. Pero lamentablemente, cuando abrazamos nosotros este lema, no nos damos cuenta que no solamente está hablando de la unidad y la diversidad en cuanto a diferentes tipos de géneros que en estos tiempos hay, o por ejemplo, abrazar quizá la diversidad con aquellos que tienen alguna enfermedad especial, ¿no? En realidad, esto va más allá, esto va mucho más allá y estos se están metiendo con lo que es la fe. Y ahí está el gran problema, el gran inconveniente, hermanos queridos. Ellos dicen unidad en la diversidad. Ellos dicen celebrar la diversidad de cultura y creencias mientras se mantiene, entre comillas,
la unidad de la fe. Todo esto, hermanos queridos, simplemente es un hermoso discurso para tratar de atraer a muchos incautos, a muchos no regenerados, a muchos de aquellos que están abandonando las Sagradas Escrituras para entrar justamente en este ecumenismo, ¿no? Pero también existe un gran problema, porque esto que hoy parece algo muy novedoso, algo muy lindo de practicar dentro de la humanidad, algo que podríamos decir que es sano para todos nosotros o beneficioso, en realidad al final de este camino es lo que la Biblia enseña, se va a levantar ese gobierno del anticristo. Hermano querido, la Biblia está lleno de advertencia en cuanto a este tema de que procuremos no hacer alianza con aquellos que no tienen o no profesan la misma fe. Vamos a ver unos cuantos textos bíblicos, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo Dios comenzó a proteger, a guardar a su pueblo, a Israel, y darle mandamientos, pero muy muy explícito, perdón, sobre que tienen que mantener distancia de las naciones paganas, ¿no? Y hoy en día, predicar algo de esta naturaleza, por supuesto que va en contra de lo establecido de esta sociedad contemporánea, ¿no? Cartel que nos van a poner por esto, que somos personas totalmente intolerantes, personas retrógradas por querer pensar de esta manera y por supuesto también incluso hasta fanáticos religiosos y cuantas cosas más, ¿no? Y va a llegar un momento, en algunos países ya está así, que incluso pensar como Cristo nos enseña, nos van a considerar de terrorista, ¿no? Hermanos queridos, tenemos nosotros textos bíblicos como por ejemplo, vamos a leer en Éxodo, usted puede tomar nota. Éxodo, hay mucho, ¿no? Pero yo elegí dos nada más para no extender tanto esto, solamente como para tener un refuerzo de cómo la Biblia enseña justamente que existe ese tipo de separación, ¿no? Que en este caso, hablando al pueblo de Israel, le dice que no se junten con estas naciones paganas. ¿Mm? Vamos a ver por qué Dios hace todas estas cosas, ¿no? Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 16, lo vamos a leer y dice lo siguiente, ¿no? Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo y al cananeo y al eteo y al fereceo y al heveo y al jebuseo. Guárdate, no sea que hagas alianza. Presta atención a la orden, ¿no? Guárdate, no sea que hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que esto no sea de tropiezo en medio de ti, ¿no? Consejo de Dios al pueblo de Israel. Perdón, fui un poco mal de la garganta, pido disculpa. Consejo que da en este caso Dios a la nación de Israel: guárdate de no hagas alianza con estas naciones, ¿no? Con estos moradores de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque no sea que estos sean de tropiezo en medio de ti. ¿Mm? Ahí vamos viendo cómo Dios, esa prohibición que está haciendo en realidad es una manera de proteger a su nación. ¿Qué más dice esto? Versículo 13. Sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y talaréis sus árboles sagrados, porque no te inclinarás ante otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No sea que hagas alianza, otra vez le está recomendando que no lo haga, no sea que hagas alianza con los moradores de aquella tierra y forniquen en pos de sus dioses y sacrifiquen a sus dioses y te llamen y comas de sus sacrificios.
Versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, hagan fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Bueno, hermano querido, la lectura es sencilla de entender. Vemos nosotros que Dios está dando un mandamiento. Guárdate de hacer alianza con estas naciones paganas, porque van a ser de tropiezo en medio de ti. Hoy, volviendo un poquito más al ecumenismo, dice todo lo contrario. Te predican, por ejemplo, que no tenemos que ser desunidos, incluso dentro de lo que son considerados cristianos, ¿no? Cuando un hermano o una hermana se levanta a decir y a proclamar según las escrituras que lo que se está practicando dentro de esa congregación no es bíblico. Muchos ya te acusan, por supuesto, y te dicen que palabras conocidas como no juzguéis para no ser juzgado, con la misma vara que mides serás medido, por ejemplo, no toquéis al ungido de Jehová, y tantas cosas más, ¿no? Que inventan justamente para tratar de justificar y tapar la boca de aquel que está denunciando esas falsas enseñanzas dentro de esas pseudos iglesias o también algunas prácticas antibíblicas. Dios es claro, hermano querido, cuando dice no hagas alianza con los moradores de esta tierra, porque van a ser de tropiezo en medio de ti. Y además de eso, por supuesto, hay una gran desviación hacia la inmoralidad sexual. Otro texto bíblico también donde vemos nosotros cómo Dios guarda y protege al pueblo de Israel, lo encontramos en Levítico capítulo 20. Ahí nomás vamos a ir a Levítico capítulo 20 y vamos a leer los versículos 23 hasta el 27. Y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros, miren qué amoroso que Dios, ¿no? En este caso con el pueblo de Israel. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré, para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¿Cómo? Los he apartado de los pueblos. Esa palabra apartado hay que entenderla como santo o santificados. Y esa es también la iglesia de Cristo. Somos santos, apartados, santificados para Dios. Por tanto, versículo 25, por tanto vosotros haréis distinción entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no hagáis abominables vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con ninguna cosa que se va arrastrando por la tierra, lo cual os he apartado por inmundo. Versículo 26, me seréis pues santos, gloria a Dios, me seréis pues santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Gloria a Dios, ¿no? Versículo 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritu o practicaren adivinación, ciertamente ha de ser muerto. Los apedrearán con piedra, su sangre será sobre ellos. Claramente vemos ahí solamente dos, porque hay mucho más, pero vemos dos versículos, o por lo menos una serie de versículos que nos habla que Dios nos quiere santo, apartado. Primeramente se lo dijo al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Ese era el cuidado que tenía. Por supuesto, sabemos nosotros cómo Israel lamentablemente fracasó en muchas oportunidades. Vemos nosotros cómo esta nación apostata a cada rato. Dios en su misericordia la restaura
y bueno, vemos nosotros ese círculo vicioso, sobre todo allá en el libro de los jueces, ¿no? Pero a la iglesia cristiana también le da esa recomendación. ¿Cuál es la diferencia? Que parecería que algunos hermanos en Cristo piensan que el Dios del Antiguo Testamento no va a operar sobre este tema exclusivamente como lo solía hacer en el Antiguo Testamento. Hoy el mandamiento sigue siendo exactamente el mismo, pero ahora él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Veamos un poquito en Segunda de Corintios, ¿sí? Vamos a Segunda de Corintios, un segundito. Usted vaya anotando los textos bíblicos, que esto realmente abre la mente, nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros cómo realmente Dios tiene su pensamiento y cómo Él quiere santificar a su iglesia, ¿no? Precisamente. Bueno, estamos entonces en 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 14. Sí, vamos a leer el versículo 14, 15, 16. Ahí está. Versículos 14, 15 y 16, ¿no? Dice lo siguiente: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hermano querido, vemos aquí entonces que el mandamiento, el cuidado que tiene Dios, el consejo de parte del Padre, es que no unéis en un yugo desigual con los incrédulos. Y aquí vamos a hacer un pequeño alto para luego, sí, esto va a servir como una catapulta para que nosotros podamos comprender el ecumenismo camuflado, y a veces no tan camuflado, a veces ya es bastante atrevido, ¿no?, que hay dentro de las llamadas iglesias cristianas. Porque es fácil, hermanos queridos, poder diferenciar el ecumenismo dentro de los católicos romanos, ¿no?, o de otras organizaciones religiosas. Es fácil. Pero se nos complica a nosotros cuando alguien se presenta como cristiano evangélico. Pero no olvidamos también que el Señor mismo dijo allá en Mateo 7, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así que por eso está el peligro justamente de esto, ¿no, hermano querido? Esta exhortación que nos dice no os unáis en yugo desigual, ¿no? Hay que entender que está plenamente y muy significativamente, y hay que entenderlo de una manera crucial, analizando todo lo que este versículo a nosotros nos quiere enseñar, ¿no? Por ejemplo, un poquito nosotros para entender el contexto histórico, pero muy poco, el apóstol Pablo escribió esta carta de los Corintios, ¿no? La segunda carta de los Corintios, estando en una conocida ciudad de aquellos tiempos, donde había una diversidad cultural y religiosa, ¿no? Usted vaya prestando atención que es muy parecido también al mismo panorama en donde estamos nosotros. Yo creo que en cada una de las ciudades o pueblos donde usted está existe justamente esta diversidad cultural y religiosa, ¿no? Había dentro de esta iglesia de los Corintios muchos gentiles conversos, se habían convertido al Señor realmente,
pero vivían ellos en un ambiente donde las prácticas paganas y la idolatría eran comunes. Y ese es el ambiente donde actualmente la iglesia se está moviendo. Pero esto no significa que nosotros vamos a justificar, ¿no?, lo que estamos llamando un ecumenismo religioso. ¿Qué más dice este escrito? En este pasaje, Pablo está defendiendo su apostolado y contrastando la vida cristiana con la práctica del mundo. La frase yugo desigual evoca a la imagen de dos animales de diferente especie o tamaño uncidos para arar la tierra. Un yugo desigual resultaría en un trabajo ineficaz y doloroso para ambos animales, ya que no podrían avanzar en armonía. Esa es la explicación que podemos tomar nosotros de una manera gráfica de lo que significa un yugo desigual, ¿no? Hoy en día, bueno, en algunos lugares del mundo se utilizan todavía el arado tirado por bueyes, ¿no? Lógicamente, si ponemos a un buey con un burro, un asno, se van a patear, se van a morder, se van a lastimar. Eso es un yugo desigual. Y cuando el apóstol Pablo dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, bueno, lógicamente que el resultado va a ser eso, ¿no? Pero, ¿saben qué, hermanos queridos? Están haciendo mucho oído sordo a esto. Están muy cómodos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero están muy cómodos, unidos con eso que se dicen cristianos evangélicos. Pero cuando usted comienza a dialogar, a interactuar, sobre todo en la parte doctrinal, escritural, se da cuenta que hay un gran abismo, hay como realmente un gran bache entre esa doctrina y la que usted conoce bíblicamente. Algo no cuaja, hermanos queridos. Y cuando comenzamos nosotros a querer guiarlo con las Sagradas Escrituras hacia la verdad bíblica, comenzamos a sentir un rechazo, una molestia de parte de la persona e incluso una resistencia ya a esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es típico hoy, lamentablemente, dentro de las congregaciones que se dicen llamar cristianas. Muchos de ellos aseguran tener, por ejemplo, revelaciones del más allá. Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo me habló, tuve una visión, tuve un sueño, un ángel bajó, Jesucristo estuvo en mi habitación y me pasó todo tipo de espiritismo religioso, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un análisis profundo de las escrituras y comenzamos a estudiar a ver si realmente esto es así, ¿no? A ver si realmente para estos tiempos está todo este tipo de nuevas revelaciones, nuevas visiones, y si Jesucristo todavía se puede presentar físicamente o en sueño, en visión. Por supuesto que las escrituras rechazan completamente de cuajo todo eso. Ellos, mis hermanos, aunque pueda sonar un poco duro e incluso hasta chocante, estas personas que aseguran tener todo este tipo de experiencias sobrenaturales subjetivas, porque ni siquiera se puede comprobar si realmente es así como ellos lo cuentan, ¿no? Todas estas personas no son hijos de Dios. Suena crudo, hermanos queridos, pero no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, son hijos del enemigo. Y si ellos dicen hablar en nombre de Dios y tienen ese tipo de revelación, ¿de quién proviene? Del enemigo. Así es, mi hermano querido, del enemigo. Y hay hermanos en Cristo que por temor a no decir lo que estoy diciendo yo, prefieren dejar un manto de duda. Bueno, pero es que Dios está operando. ¿Quién soy yo para cortar la mano a Dios? ¿Quién soy yo para hacer todo este tipo de cosas? Pero en realidad no es así. La Biblia a nosotros nos autoriza a que estemos juzgando todo esto. ¿Qué sucede, hermano querido? El peligro, que lo que estamos leyendo acá en la Biblia, esa unión, esa alianza de esta persona que dice traer nuevas revelaciones con un hijo de Dios, hermano querido, eso Dios condena. Dios prohíbe.
No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Ese que dice tener nueva revelación, nueva profecía, falso profeta, etcétera, etcétera, ese rechaza las escrituras. Y si rechaza la escritura, rechaza al Espíritu Santo. Ese es el peligro actual que sigilosamente se ha metido dentro de la congregación. Hermanos, hermanos amados, sepa discernir bien a quién está usted escuchando. Usted tiene el Espíritu Santo, usted lee la Biblia y las estudia. Sepa discernir y no tenga temor de alejarse de ese que dice ser un hijo de Dios, pero le está trayendo veneno camuflado de cristianismo. ¿Qué más dice este escrito? Doctrinalmente, Pablo utiliza esta analogía para enfatizar, presta atención, la separación de los creyentes y los incrédulos. Claro, ¿no? Acá no estamos hablando que nos tenemos que unificar las religiones para hacer una, como dicen la religión, bueno, la católica apostólica romana, por ejemplo, y algunos pseudo cristianos, que aseguran que tenemos que unirnos todos los cristianos, todos los evangélicos. No, hermanos queridos, no es así. Hermanos queridos, esto enfatiza la separación de los creyentes y los incrédulos. En áreas fundamentales de la vida. No se trata de un llamado al aislamiento social. Esto hay que entender, no es que estamos nosotros pretendiendo enseñar que ahora nos vamos a aislar como los monjes, ¿no? No, porque justamente Dios a nosotros nos ha sacado de este mundo, nos ha santificado, nos ha regenerado, nos ha santificado, nos ha redimido, nos ha justificado, y ahora nos ingresa al mundo para que seamos luz y sal en medio de este mundo lleno de tiniebla. Eso somos nosotros. Y eso es lo que procuramos hacer en esta página de las redes sociales, ¿no? Que por cierto, hermanos queridos, yo les animo a ustedes que les pongan ahí corazoncito, like, que compartan estos videos si ustedes creen que son de mucha bendición para que otros también puedan realmente abrir los ojos espirituales, ¿no? Entonces, hermanos queridos, nos estamos enseñando a que nos tenemos que aislar del mundo porque usted es sal, usted tiene que entrar al mundo, tiene que llevar el evangelio a los perdidos, tiene que estar tratando todavía con sus familiares. Pero sí lo que estamos hablando aquí nosotros es que se tiene que apartar en cuanto a la fe, en cuanto a la parte espiritual, ¿no? Hermano querido, esto habla de evitar alianzas o uniones que comprometan la fe y los principios cristianos. De eso se trata. Si yo voy a estar con una persona que me dice a mí que escucha toda la noche la voz del Espíritu Santo dándole nueva revelación, rechazando ya lo que Dios ha revelado aquí en su palabra, yo no tengo por qué estar haciendo alianza con esta persona. Eso es ecumenismo. Así es, mi hermano querido. ¿Qué más dice este escrito? La doctrina subyacente es la de la santidad y distinción del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermano querido, esto quiere decir que hay algo más que simplemente decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo me pueda hablar? Quizás esta persona se convierta. Bueno, sí, quizás se convierta al Señor, pero si no se convierte y comienza Él a querer arrastrarlo a usted, y usted por amor, por no querer juzgar, por no querer decirle las cosas de frente, comienza a deslizarse y a hacer alianza con esta persona, ¿no? Esto es que hay algo más allá de lo que se ve en la superficie. Y es importante considerar los errores en cuanto a los elementos doctrinales que hay. Por ejemplo, nosotros podemos ver que esta frase, no os unáis el yugo desigual, se extiende a diversas áreas de la vida del creyente. Perdón que me estoy quedando sin voz, estoy un poquito mal. Igual ya vamos terminando.
¿Cómo se entiende esto que se extiende más allá en las diversas áreas de la vida del creyente? Bueno, generalmente cuando leemos nosotros estos versículos acá de 2 de Corintios capítulo 6, decimos nosotros que, y lo aplicamos, ¿no?, para lo que es la vida matrimonial. Por supuesto está bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Gloria a Dios, estamos de acuerdo con eso, ¿sí? En el matrimonio, ¿eh? Esto sabemos nosotros que las personas que se unen en yugo desigual con incrédulos puede generar conflictos, también algunas pérdidas de los valores cristianos, algunas prioridades cristianas se dejan de lado, sobre todo también la parte de la crianza de los hijos, ¿no? Realmente ya se pierde también una dirección espiritual en cuanto al hogar y la familia. O sea que no es recomendable realmente unirse en yugo desigual con aquella persona que no profesa la fe cristiana, ¿no? También esto se puede aplicar, por supuesto, dentro de lo que son las asociaciones de negocio, ¿no? Unirse en una sociedad con alguien, y acá hay que prestar atención porque hay que saber tener sabiduría en esto, ¿no? ¿Podemos unirnos en sociedad con un incrédulo? Sí, ¿por qué no? Pero hay que ver realmente cuáles son esos principios éticos y morales que tiene ese socio con el cual va a trabajar. ¿Mm? Hermanos queridos, estas cosas a veces difieren drásticamente de los cristianos y muchas veces nos pueden llevar a nosotros a comprometer nuestra integridad de la fe cristiana. ¿Mm? Así que si vemos nosotros que lamentablemente por causa de querer buscar la ganancia por encima de la justicia de Dios o la honestidad, y va a ser eso de tentación para nuestra vida, es mejor no unirnos en yugo desigual con estas personas, por más que nos genere mucha ganancia, ¿no? También, por supuesto, podemos aplicar en cuanto a las amistades que tenemos nosotros, nuestros amigos, ¿no? ¿Para qué tal una persona que nos va a llevar al pecado, por ejemplo, ¿no? Es más, nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar el ambiente amistoso dentro de las congregaciones, dentro de nuestros hermanos en Cristo, preferirlos a ellos más que a los mundanos, ¿no? Pero mi hermano querido, sin darnos cuenta, el ecumenismo y esta frase, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que hoy lamentablemente se está dejando de lado, se está haciendo una unificación en cuanto a prácticas y algunas doctrinas fundamentales de la Biblia, y se le llama hermano, por ejemplo, a uno que dice que no cree en la Trinidad, por ejemplo, o se le llama hermano a aquel que dice que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa de Dios, pero no una persona, o se le quiere llamar hermano a aquel que rechaza la deidad de Cristo, diciendo solamente que es un ser especial, un hombre bueno, un buen profeta, un ángel. No podemos unirnos en yugo desigual, con esos incrédulos. Todo esto es la puerta abierta para el ecumenismo. Dentro de las iglesias cristianas, lamentablemente, en muchos de esos lugares está pero abiertas las puertas al ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Bien, el ecumenismo es un movimiento que busca la unidad y la reconciliación entre diferentes denominaciones religiosas. Como vemos ahí arriba la foto, por ejemplo, al Papa, bueno, ya fallecido, Francisco, con diferentes personas importantes de diferentes tipos de religiones, ¿no? Está buscando esa unidad de reconciliación de las diferentes denominaciones religiosas. ¿Y cuáles son estas consecuencias teológicas para lo que somos cristianos fundamentalistas ortodoxos, en mi caso radical? Bueno, hay una dilución de doctrinas fundamentales. Y es lo que estamos viendo, hermanos queridos. No, pero no seamos tan exagerados. Ellos tienen esa práctica, pero bueno, son hermanos lo mismo. Ojo, mi hermano, que hay una dilución de doctrinas fundamentales. En esta búsqueda de la unidad, hermano, puede llevar a minimizar
o reinterpretar doctrinas clave de las Escrituras. Y es lo que vemos. Usted y yo, mi hermano querido, estamos navegando por las redes sociales, sobre todo en TikTok, y vemos cada uno que se ha levantado, hermano querido. Se autoproclaman solo pastores, profetas, profetisas, videntes. Qué vergüenza, hermano querido, qué tristeza que está realmente en total decadencia muchos de aquellos que se llaman cristianos, ¿no? ¿Qué más sucede? Hay una ambigüedad de la verdad. ¿Qué es esto? Bueno, el diálogo interreligioso puede implicar que todas las creencias son igualmente válidas. O sea, lo que antiguamente se decía, todos los caminos llevan a Dios o llevan a Roma. Ecumenismo puro, ¿no? O sea que yo, si soy un budista, puedo alcanzar la salvación siendo budista, siendo un hinduista, siendo un quien sea. ¿eh? Todas las creencias son igualmente válidas y contradicen muchas de las afirmaciones bíblicas que dicen lo contrario. ¿Cómo hacemos, hermanos queridos? ¿Cómo hace usted para abrazar a estas personas que le da lo mismo las Sagradas Escrituras, le da lo mismo que Cristo haya derramado su sangre? ¿Para qué lo hizo si yo tengo a Buda? Tengo a no sé cuánto más, Mahatma Gandhi, no sé. Tengo a otros dando vueltas por ahí que me pueden salvar. No, mi hermano querido. ¿Qué otra consecuencia teológica causa todo esto? La traición a la fe bíblica. Traición a la fe bíblica. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir realmente como hijos de Dios, ¿no? Hermano querido, también podemos tener nosotros traición a la Biblia. Ya hemos hablado de la dilución de la exclusividad de Cristo, aceptación de prácticas y falsas doctrinas perdidas. Y algo que es tremendo es la pérdida de la identidad cristiana. Y allí, cuando eso logra, porque esto se va a lograr, cuando eso se logre en este mundo impío, ya está allanado el camino hacia la única religión mundial, que es la del anticristo. Hermano, si usted está apañando alguna de estas pequeñas prácticas religiosas, déjalo que hable en lengua, déjalo que diga tener poder de sanidad, milagro, déjalo que profetice un poquito, que traiga nuevas revelaciones. Es mi hermano aquel que dice que el ángel Moroni le trajo las tablas. Es mi hermano el mormón. Es mi hermano el adventista, el mal llamado testigo de Jehová, el católico. Hay una clara división que Dios quiere hacer con su pueblo. Y Él quiere la santidad de su pueblo. No quiere decir que nos vamos a apartar de ello. Pero usted ya escuchó en qué situación sí nos tenemos que apartar. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá y que el Señor me los bendiga.